Gloria a Dios. En el nombre de sus hermanitos, comenzamos entonces oficialmente con nuestro estudio de hoy. Amén. Y hoy vamos a estar tratando el tema, el cuarto y último tema, sobre la Biblia. Y vamos a estar hablando de cómo estudiar la Biblia. Claro, tenemos que explicar por qué tenemos que estudiar la Biblia. Y antes de explicar por qué tenemos que estudiar la Biblia, pues hay que leer la Biblia. Amén. Porque antes de estudiar hay que leer. Y antes de leer hay que saber por qué. Y entonces luego vamos a ir a algunas consideraciones importantes sobre cómo interpretar la Biblia. ¿Qué ayudas hay para interpretar la Biblia? Y unos consejos bien importantes para poder ir y hacer más eficiente, o sea, más efectivo el estudio de la Biblia. Amén. Así que es importante. Esto queremos capitular, ¿verdad? Porque este es el tema que encierra los otros tres temas que hemos tenido. Hablamos del origen de la Biblia, hablamos de los manuscritos, los tipos de Biblias, por qué recomendamos una Biblia específica, de dónde vienen los manuscritos, las formas de traducir, ¿te recuerdas? Los estilos, que si literal, que si parafraseado. Pues ya tenemos ese fundamento y ahora vamos a ver, ok, ya comprendemos más detalles sobre la palabra del Señor, cómo entonces estudiamos la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar en el nombre del Señor yendo a través de esto. Así que vamos a ir a una velocidad acelerada, hermano. Pero recuerde, siempre yo al final les hago llegar las diapositivas para que usted pueda después repasarlo. Que es necesario que lo repase porque en el periodo corto que vamos a estar aquí no va a ser posible que vayamos en detalle. Y usted va a ver que uno de los puntos esenciales sobre el aprendizaje es volver al material y repetir nuevamente y volver, especialmente sobre la Biblia. La Biblia, como es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Nos habla de los caminos del Señor, no nos habla de nuestros caminos, pues es algo bien disímil para nosotros. Por lo tanto, hay que repetir y otra vez y otra vez. Y después te dice, esta porción ya la sé, así que no voy a leerla, no, otra vez y otra vez. Porque la palabra del Señor, usted lo va a ver, no es un periódico, la palabra del Señor es viva y eficaz. Por eso es que es importante que aprendamos cómo estudiarla. Así que vamos a estar hablando el poder de Dios en la vida del cristiano, es la palabra. ¿Ven? Vamos a ver que la palabra del Señor es la fuente de guía. Podemos decir la fuente de dirección en la vida del cristiano. Vamos a hablar sobre los 4 fundamentos para vivir la palabra de Dios. ¿Okay? Tenemos que leerla. Después que la leamos tenemos que interpretarla, porque tenemos que entenderla. No podemos decir, pues más o menos dice esto. No, es preciso que la entendamos. Luego de entenderla, tenemos que meditar en ella repetidamente. Y luego, para que se cimente en nuestra vida, tenemos que enseñarla. Amén. Y para enseñarla no hay que ser maestro que se llame maestro como tal. Todos somos llamados a ser maestros de la palabra. ¿Okay? Luego, vamos a ir bien una parte breve sobre las ayudas que hay para el estudio de la Biblia. Hay diferentes libros y diferentes ayudas que son buenas. Vamos a escribir para qué se usan, cuándo se usan, para que usted las pueda acceder. ¿Ok? Entonces, se nos había quedado de la vez pasada, que ahora están en el apéndice. No estoy seguro si nos dará tiempo hoy, pero si no, yo solo refiero, ¿verdad? Eh, la Biblia, la historia de la Biblia en español. ¿Okay? Si el tiempo nos alcanza, podemos quizás reseñar bien rapidito. Y luego, ¿cómo fue que llegó la Biblia a Puerto Rico? ¿Okay? Ya habíamos dicho anteriormente, la había dado un la que había llegado por Maleza Alta. ¿Okay? Y básicamente es donde está el barrio Aguacate, o sea, donde está San Antonio, todo aquello por allí para que usted vea. Así que estuvo mucho más cerca de donde estamos nosotros que lo que nosotros hubiéramos pensado. Gloria a Dios. Así que vamos a ir sobre eso en el nombre de Jesús. Muy bien. Así que, primer tema, la palabra de Dios es la fuente de poder en la vida del cristiano. ¿Ok? ¿Por qué? Debemos entonces estudiar la Biblia porque es la fuente de poder. ¿Okay? Porque la palabra de Dios
es la que nos da el poder espiritual. ¿Ok? Porque si alguien le pregunta a usted, ¿dónde está la razón de tu fe? Pues usted tiene que conocer la palabra, que es la que le habla. ¿Dónde está la razón de nuestra fe? Pues si no conocemos la palabra, pues es imposible tener poder de Dios. Amén. Acuérdate, el Señor, como vimos, milagrosamente preservó la palabra y ha logrado que se haya traducido a nuestro idioma para que nosotros la podamos entender, para que nosotros la podamos leer. Amén. Así que en Hechos 1:8, bueno, le dice a aquellos que estaban esperando, ¿verdad? El Señor se iba a ir al cielo. Entonces, ¿y después de esto qué? Hacían. La palabra dice, pero recibiréis poder, ¿ok? Cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿ok? En Jerusalén, en Judea, Galilea y por ahí en todo el resto de la tierra. El fundamento de la palabra poder en este verso es dunamis, ¿ok? De donde viene nuestra palabra dínamo, nuestra palabra dinamita, o sea, es el poder como tal, ¿ok? Así que, sí, el poder que el Señor dijo nos daría, ¿ok? Se va a ver que está basado en los fundamentos de las verdades de Dios que están en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que nos fue dado para nosotros poder ser guiados a la verdad, a la palabra, y también ser guiados en nuestro día a día. Bendito sea el Señor. Así que, como lo habíamos dicho anteriormente, el Señor nos dotó con el Espíritu Santo y con la palabra. No podemos decir, pues yo no necesito la palabra porque yo me voy 100% por el Espíritu. ¿Qué? No es posible. Tampoco podemos decir, pues yo no necesito el Espíritu y no le doy importancia porque yo me voy por la letra de la palabra. Porque sin el Espíritu no podemos entender la palabra. Entonces, si nos vamos 100% con el Espíritu y no tenemos la palabra, dice, entonces, ¿cómo vamos a saber lo que Dios nos dijo? ¿Cuál es su voluntad que está en la Biblia? Así que necesitamos las dos cosas. ¿Sí? Muchas personas le dan énfasis a la letra. Y hay personas seculares que dedican su vida y su profesión a estudiar el texto de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Entonces, hay muchos otros que lo basan todo en la improvisación y en la imaginación y en la alegorización de la Biblia. ¿Por qué? Y en la repetición terminan repitiendo porque en realidad no conocen la palabra, conocen uno que otro concepto de la palabra. Y dicen, pues, el Señor me dijo, abre tu boca que yo lo voy a llenar. Ese es su método para predicar y prepararse. O sea, no conocen la palabra. Así que la misma palabra nos dice que Pablo le dijo a Timoteo, que prediques la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Pues para predicarla hay que haber sido salvo. Hay que ser guiado por el Espíritu. Hay que leerla. Hay que entenderla. Hay que interpretarla bien. Y hay que enseñarla. Vayendo todo el proceso progresivo. Amén. En el caso de nosotros estar empoderados por la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Amén. Usted podría decir, si yo le dijera, ¿cuán poderoso usted se conceptúa en términos de su poder dado por Dios por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo? Bueno, en el caso específico, le preguntaron a Moisés, Dios mismo le preguntó a Moisés, cuando Moisés tuvo la visión allá en la zarza ardiente, Dios lo quería enviar, ¿verdad? Para que fuera su testigo allá el pueblo que estaba en Egipto. Tú hablarás las palabras que yo te diré. Ese era simplemente lo mismo. Tan sencillo, el mandato de los profetas. Y él le contestó en esos otros 10, ¿verdad? Yo no puedo, porque yo soy gago, ¿entiendes? Entonces, el Señor quería mandarlo a sacar su pueblo de Egipto, pero él estaba enfocado en una simpleza de que él era gago. Entonces, porque él era gago, el pueblo no iba a salir de Egipto. O sea, es como que a veces nosotros mismos no pensamos en que si Dios puede hacer cosas gigantescas, pues puede hacer las cosas que aparentemente son más insignificantes. O sea, Él puede ir por encima de nuestra ignorancia y de nuestras limitaciones. ¿Ok? Así que muchas veces nuestras, ¿verdad?, limitaciones o incapacidades
¿ok? No son tal cosa, sino desconocimiento del poder que realmente Dios nos ha dado. Y muchas veces los creyentes no pueden hacer uso de ese poder porque no conocen la fuente de poder que es la palabra. ¿Ok? Si usted no conociera la palabra y usted estuviera pasando por una angustia, ¿en qué usted se va a anclar? Por ejemplo, si no conociera versos como no te dejaré ni te desampararé, siempre te voy a soportar, o sea, a apoyar con la diestra de mi justicia. Si no conociera versos que dijeran, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿ok? En toda oración y ruego y con acción de gracias. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y que toda cosa que le pidamos la tenemos, porque somos fieles al Señor y guardamos sus mandamientos delante de Él. Si nosotros no supiéramos eso, pues entonces ¿cómo nosotros vamos a poder vivir? O sea, no tendríamos ni poder ni para nosotros bregar con nosotros mismos. Imagínate con los demás. Maita Rosano. Algo bien bonito que yo he experimentado en mi vida es que leyendo la palabra, yo no he pretendido memorizarla, pero parece que de leerla y del impacto que tiene en mi corazón se me graba. Y se me han grabado muchos versos que me ayudan todos los días. Exactamente. Y es como viva y eficaz, así como dice. Es una obra bien tremenda que el Señor hace con la palabra. Así es. Y eso se va como incrustando en la vida de uno y va sustituyendo los pensamientos de uno y los criterios de uno. ¿Eh? Sustituye, por ejemplo, puertorriqueñismo como, pues vamos a ver qué pasa, a ver si Colín cuela, porque tú sabes que nosotros siempre empezamos así. ¿Vendrá el barco y traerá o no traerá? ¿Ah? Vamos a ver, pues. Uno nunca sabe. Así, toda esa ambivalencia está incrustado está incrustado hasta en nuestra piel. Yo creo que hasta en los dientes lo tenemos metido. Pero la palabra del Señor saca todo eso. ¿Cómo que deja ver? No. Pónselo en las manos al Señor. Pero nunca vamos a tener esa convicción si no vamos a la palabra. Amén. Si no la conocemos, si no la tenemos como que no solamente a flor de labios, sino en nuestra mente todo el tiempo. ¿Amén? Precisamente lo que dice la hermana Rosana es lo que vamos a ir detallando según vayamos en el estudio de hoy. ¿Ok? Así que mientras más nos empapamos y sumergimos en la palabra del Señor, el poder de Dios se hace evidente en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe lo que es el tuétano? La parte bien profunda. ¿Okay? Algunos hermanos le han hecho muestras del tuétano. Cuando hacen el muestreo de médula, le sacan del tuétano, o sea, del corazón, del hueso allá adentro. Dice que hasta allá penetra la palabra. Allá donde la luz del sol no da, bien adentro allá entra la palabra. ¿Y qué hace? Discierne, sabe nuestra condición, sabe lo que estamos pensando y sabe las intenciones del corazón. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, aquí está hablando de la palabra de Dios. Por eso que la palabra, como dice la hermanita Rosana, es viva y eficaz. Eficaz para saber lo que estamos pensando, para cuestionar nuestro pensamiento y para dilucidar lo que estamos intencionando en el corazón. De manera que, ¿para qué? Para guiarnos a lo que es correcto, a lo que el Señor le agrada. Así que cuando usted lea su Biblia, le va a llegar hasta home, como dicen por ahí en español, ¿verdad? En buen español aquí en... Amén. ¿Para qué? Para que usted pueda ser empoderado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Romanos 1:16, el hermano Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, yo no pido perdón por el evangelio, era lo que él quería decir, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. Amén. Para salvación.
la implicación de salvación aquí no solamente es en el momento que nos salvamos, es para vivir la vida de salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, en la inmensa mayoría de las veces está hablando en el tiempo aoristo, o sea, en el tiempo que de la sintaxis griega, dice, pues somos salvos, ¿ok? E implicamos que seguimos salvos. Pues la salvación está hablando de la vida del salvo, de nuestra vida que es salvación, que Dios nos salvó ya. Entonces, es poder de Dios para nuestra vida, que ahora estamos salvos en Cristo. Ese es el evangelio, las buenas noticias que están redactadas en la palabra del Señor. ¿Ok? Así que, evangelio, por más simple que se vea, es poder de Dios. Dice que, allí vimos en Hebreos que esa palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Gloria a Dios. Amén. ¿Para qué también nos da poder la palabra? Para renovarnos, amén, en el espíritu de nuestra mente. Está diciendo la hermana Rosana, mientras más usted compenetra en la palabra, usted nota, dice, oye, yo estoy notando que mis opiniones van cambiando. Yo voy notando que ahora ya yo no pienso como antes. ¿Qué será? Entonces, usted no va a decir, como decían unos muñequitos, I feel different. Should we stop? No, usted no va a parar. Usted va a ir y decir, yo quiero seguir pretendiendo que el Señor vaya transformando mi vida más y más. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? La palabra y por la guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? En Romanos 12:2 nos manda a transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida va a ser transformada cuando nosotros dejamos que nuestras opiniones, nuestras intenciones sean cambiadas. ¿Cambiadas por medio de quién? Cambiadas por medio de la palabra, dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que la personalidad de uno le va cambiando. La opinión de uno le va cambiando. La intención de uno le va cambiando. La vida de uno va cambiando porque el Señor va trabajando con nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra alma. La vida eventualmente, hermano, del creyente que abunda en la palabra se transforma. ¿Ok? Así que, 2 Corintios 3:18 dice esto precisamente. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, amén, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, o sea, de nuestra gloria a la gloria del Señor, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo simplemente, él dice, bueno, aquí en este espejo me estoy mirando y estoy viendo al Señor. Pero entonces, poco a poco, voy mirando que ese que estoy viendo ahí, en realidad se parece a mí. Y es el Señor. Y soy yo también. Y ya casi están bien similares. Y llega un momento dado que están tan similares que no puedo ver la diferencia. Ahí es que nos quiere llevar el Señor. Ahí como llegamos allá. ¿Ok? A través del poder del Espíritu del Señor. Y como hemos visto, a través del poder de la palabra de Dios, hermano. Amén. Así que, a medida que nos centremos en la palabra de Dios, el poder que tendrá en nuestra vida será poderoso, increíble, hermano. Cuando meditemos en ella, nos da poder. Vamos a hablar de meditar. Cuando nos alimentemos de la palabra del Señor, ella se va a manifestar en nuestra vida, porque ella es la fuente de energía, es dunamis, es el poder de Dios para el creyente. Por eso que hacemos tanto énfasis, hermano, en abundar en la palabra, abundar en la palabra, abundar en la palabra. Hermano, si no conociéramos la Biblia, o sea, ¿de qué usted va a predicar? O sea, ¿a qué nos vamos a congregar? A orar, gloria a Dios, oramos. Cantamos coro, amén, gloria a Dios. Pero, ¿coros de qué? ¿En qué van a estar basados los coros? En yo sentí, en yo pensé, en yo me imaginé, o sea, o va a estar basado en la Biblia. O sea que si no tenemos el fundamento de la palabra, entonces no tenemos fundamento para ninguna otra parte de nuestra vida. Si dijéramos, yo quiero saber cuál es la voluntad para mi vida, ¿dónde yo voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida? Pues, no sé, déjame esperar a ver.
Voy a orar que Dios me revele su voluntad. Voy a orar. Entonces usted tiene la Biblia en su mano, la tiene allí, pero no la lee, no medita en ella. Entonces dice, pero sí, pero mira para abajo, mira para abajo, muchacho, porque tienes la Biblia en tu mano. Ahí está mi voluntad, en el nombre del Señor. Maita Úrsula. Sí, es que yo me pongo a pensar que en realidad cuando la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz en nuestras vidas, porque ella es viva y eficaz, pero no para mí fue viva y eficaz hasta que me arrepentí de mis pecados, acepté a Cristo y reconocí la obra de Él en mi vida y el poder de su sangre. Amén. Entonces el Espíritu Santo como que comenzó a inquietarme, y yo cosas que no entendía antes, como que mis sentidos fueron abiertos, y a pesar de que es en un caminar largo, ¿verdad? Porque ya yo soy mayor, yo me acepté a Cristo a los 24 años y ya pues tengo 74, o sea que es mucho tiempo, muchos tropiezos, muchas cosas que pasaron, pero ese poder de la palabra de Dios vino a mi vida tan pronto yo acepté a Jesucristo. Amén. Antes yo la leía así por encima, pero yo no entendía nada, casi. Exactamente. No entendía mucho. Exactamente. Sí. Y entonces hay muchas personas, hermanos en Cristo, que, por eso decimos, hermanos en Cristo, han conocido a Cristo. Amén. Pero no han podido vivir la vida plena en Cristo Jesús, simplemente porque, por alguna forma que sea, quizás en donde se han congregado, pues no se predica, no se estudia la palabra. Porque, te digo, hay muchas congregaciones que no es costumbre estudiar la palabra, hermano. ¿Sabes? Entonces, muchas veces, como no se estudia la palabra, se predica y se termina predicando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, lo mismo. Entonces, no se incide sobre todo el consejo de la Escritura. Toda la Escritura es útil para instruirnos. Entonces, como dice la hermanita Úrsula, muchas veces, pues, personas que muchas veces, el síntoma de una iglesia corintia, como le estaba diciendo, ¿verdad? La iglesia que aparenta estar efervescente, pero en su vida no están viviendo de acuerdo a como Dios quiere, es porque ignoran cómo es que Dios quiere que ellos vivan, porque no están buscando en su palabra, no están incidiendo en su palabra. Maita Rosana. A mí se me hace bien difícil entender cómo una persona que dice ser cristiana no puede leer la Biblia, porque el Espíritu Santo quiere que uno lea la Biblia. Y según yo recuerdo, desde el día en que yo me convertí, pero mira, al otro día ya yo estaba pegada en la Biblia, como que ese gusto se me dio automáticamente. Es así. Por eso yo no puedo entender a una persona que diga ser cristiano y que no lea la Biblia, no puedo entenderlo. Es que muchas veces es posible que pase, Rosana, y es cierto lo que tú dices, pero muchas veces es importante, ¿verdad? Hay veces ciertos creyentes, ¿verdad? Por la razón que sea, están en un entorno donde quienes se supone que los disipulen, pues no les indican que hay que estudiar la Biblia, porque los primeros que no la estudian son los que están discipulando. ¿Ves? Entonces, le dan a entender que el mover de Dios es simplemente, pues, la predicación, simplemente es lo superficial que ellos dicen, que es el poder de Dios en el Espíritu Santo y la revelación, y yo soñé, y yo pensé, y tal cosa, y yo lo sentí, y todas esas cosas. Entonces, quieren sustituir lo que es insustituible, que es el conocimiento de Dios a través de la Escritura, ¿okay? Con lo que es superficial y efímero, que de hecho, ese tipo de comportamiento creyente, pues carece de fundamento. Por eso es que cuando vienen las pruebas, ¿cómo vamos a citar la palabra para las pruebas? O sea, ¿dónde está nuestro fundamento puesto? Cuando vienen a ver, pues aparentan tener una supuesta efervescencia, pero en realidad, pues no tienen fundamento, pues no están basados, su vida no está anclada en la palabra del Señor. Así que muchas veces sucede, y aunque pudieran tener inicialmente un deseo de vamos, quiero estudiar la palabra del Señor, pero con los que están en su alrededor, pues en realidad no los llevan a ello. Muchas veces caen en ese ciclo, ¿verdad? En ese ciclo nefasto de no querer estudiar la palabra. Así que dijimos
La fuente de poder en la vida del cristiano, la palabra del Señor. La palabra del Señor también es la fuente de guía en el caminar cristiano. Amén. Así que también vamos a estudiar la Biblia porque es la fuente de guía. Ya nos dice, es el camino, ¿okay?, por donde vamos a caminar. Así que siempre que yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga, ¿a dónde yo voy? Yo voy a la palabra primero. Amén. Tengo que ir a la palabra del Señor. ¿Okay? Mucha gente dice, yo estoy buscando la voluntad de Dios. Estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida. Entonces a veces uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué está buscándola? ¿Fue que se perdió la voluntad de Dios? Amén. Está perdida la voluntad de Dios. No, en realidad la voluntad de Dios no está perdida. O sea, no podemos decir que estoy buscando la voluntad Pastor, de Dios. buenas noches. Ajá, vaya, sí, dime, Juan. Es que también hay muchas personas que yo pues, he observado y cuando leo y cuando que quieren cantar de buscar explicaciones a cosas de la palabra y quieren contar y decir la misma palabra del Señor. Ah, sí. De hecho, hay uno de los puntos que vamos a estar viendo sobre la interpretación de la Biblia. A veces las personas leen un verso o una porción de la Biblia y quieren marronear la Biblia para que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Okay? Quieren poner su opinión, su pensamiento y encajar la Biblia a su pensamiento en lugar de hacerlo al revés. La palabra del Señor me dice y entonces yo me tengo que adaptar a la palabra, yo me tengo que alinear a la palabra. ¿Okay? Y eso es algo bien humano. Muchas personas hacen eso mismo. Y van a ver que algunos dicen, yo pienso que lo que está diciendo en esta porción es esto. Cuando en realidad, si son sinceros, dicen, yo sé claramente lo que está diciendo. Lo que pasa es que me va a costar hacer lo que está diciendo la palabra. Y eso es otra cosa también. Y vamos a ir sobre ese detalle. Pero es muy cierto, Juan. ¿Ok? Así que los que están buscando la voluntad de Dios, pues sepa así. ¿Okay? Muchas personas piensan que a veces parecería, ¿verdad?, como si Dios estuviera jugando a esconder o hubiera escondido su voluntad. ¿Sabes el juego de frío, frío, caliente, caliente? Dice, por aquí, señor, voy buscando aquí, frío, frío. Y viene para acá, caliente, caliente, este asunto. Así no son juegos de azar ni juegos de probabilidad. ¿Dónde vamos a buscar la palabra, la voluntad de Dios? En el libro de Dios, en la Biblia. Ahí es que está. ¿Ok? Porque en la Biblia muchas veces dice, y esta es la voluntad de Dios. Y este es el deseo de Dios. Y esto es lo que a Dios le agrada. Pues ahí es que está. Dios te está diciendo, aquí es que está. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una de ellas. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que nos está diciendo claramente que lo que quiere el Padre es que todo el mundo se salve. ¿Okay? Para que Él entonces lo resucite en el día de la resurrección para la vida eterna. Amén. No podemos decir, no, el Señor nos está dando palo. Eso es que Él nos quiere tirar al latón a todos nosotros. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, esta es la voluntad del Padre. ¿Okay? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. También vemos otra cosa aquí. Que dice que aquellos que el Padre le da a Jesús, no se va a perder ninguno. ¿Está viendo ahí? Esto es lo que quiere el Padre, que Él me va a dar muchos que van a ser salvos a través de mi sacrificio. Y lo que Él quiere es que ninguno de ellos se pierda. Y que todos ellos que han sido salvos por la fe, Él los va a resucitar en el día postrero. Pues ¿cómo podríamos saber eso? Pues a través de la palabra del Señor, hermano. Así que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios si estudiamos la palabra de Dios. No hay sustitución. Por ejemplo, el Salmo 119, 105, usted lo conoce, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que alumbra nuestro camino para que no tropecemos. Bien sencillo. La palabra es nuestra guía. La palabra es poder. La palabra es nuestra guía en el diario. Amén. Así que si yo tengo que tomar una decisión, pues yo busco un pasaje de la Biblia. Ahí es que viene el asunto de ¿y cuál pasaje? Pues pero hay que haberla leído y haberla conocido.
Cuando vamos y vamos siendo ejercitados en la palabra, llega un momento dado y dice, yo sé exactamente lo que el Señor me está diciendo, porque es que ya lo tengo en mi mente, lo tengo ya en mi corazón. ¿Ok? Por eso que va a ver que el Señor decía, y atarás estas palabras a tu frente. Algunos lo tomaban literalmente, como los judíos. Y las atarás a tu cuello, se lo ponían aquí. Y las atarás a tus manos. Le llaman filacterias a esas cosas. Era una cajita, alguna cinta se la ponían en las manos. ¿Ok? Y así lo tendrá, y la tendrá siempre, y no la apartará de tus ojos. Y hacían así, literalmente, se la ponían así. Sí. Todo. Lo tomaban literal y espiritual como usted quiera, porque ellos, o sea, estos son hablando de los judíos, ¿verdad? Los que son fieles. Ellos querían agradar al Señor. Amén. Así que, cuando yo quiero saber la voluntad de Dios, yo voy a la Biblia, bendito sea el Señor. Cuando yo conozca la palabra, porque la leo y medito en ella va a estar grabada en mi corazón, en mi conciencia. Amén. Y ahí yo voy a ir viendo, conociendo, para que cada situación yo pueda sacar de ese tesoro que está en mi corazón, cómo el Señor me está guiando para yo vivir. Amén. Así que es que yo voy a buscar en la palabra del Señor cómo nos guía. ¿Ok? Así que sí, es importante decir que además de la Biblia, como hemos estado mencionando, tenemos también el Espíritu Santo. ¿Ok? Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la unción? La unción quiere decir el aceite que cae. O sea, el dote que Él nos dio. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Ok? Así que está el Espíritu Santo y está la palabra. Los dos son esenciales para que el creyente vaya caminando confiado y vaya creciendo y siendo fortalecido, empoderado y dirigido en su vida. Así que cuando usted estudia la Biblia, hermano, el Espíritu Santo que mora en usted toma la palabra de Dios en su corazón y hace una aplicación personal que le guía. ¿Okay? Porque usted dirá, pero es que la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios, pero esa todo el mundo, y si hay 10 billones de personas leyendo la palabra de Dios, no puede ser que sea tan específica para cada uno. ¿Y cómo yo puedo ver, y cómo yo puedo entender cuál es lo especificísimo, ¿verdad? Que es para la vida mía? Pues, usted conoce la palabra y usted la lee y confía que el Espíritu Santo le guía. El Espíritu Santo en su corazón le dice exactamente lo que usted tiene que hacer. Custom made para usted. ¿Sí? Exactamente como Dios quiere. Pero tenemos que tener, primero, el fundamento de la palabra. Y de esa forma el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No hay sustitución. Como le dije, no puede ser, yo soy solamente espíritu y aquel es solamente la palabra. No. Necesitamos las dos cosas, hermano. Así que, fíjate cuán poderoso es esto. Tener la verdad y al maestro de la verdad residente en nosotros. La verdad, la palabra del Señor. Y tenemos al maestro de la verdad, por medio de su Espíritu Santo, residiendo en nosotros. Entonces, tenemos todo la dote, ¿verdad? Y todo lo que el Señor ha querido que nosotros tengamos para poderle agradar y poder caminar de día en día. ¿Ok? Así que, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Estudiar la Biblia tiene mucha bendición. La fuente de verdad. La fuente de felicidad y de gozo. ¿Verdad? ¿Cuántos pasajes nosotros leemos y dices, wow, qué clase de bendición el Señor me está dando a través de este pasaje? ¿Ok? La victoria. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. El crecimiento, porque podemos ir creciendo a la manera que vamos conociendo más y más al Señor. Amén. Es nuestra fuente de poder y nuestra fuente de guía. Amén. Así que lo que el Señor nos ha dado en su palabra es un tesoro, mi hermano. Amén. Ahora bien, habiendo llegado aquí, entonces, ¿cómo vamos a hacer para leerla, entenderla, interpretarla correctamente? Porque tenemos entonces que tratarla como lo que es, como es la voluntad de Dios. Así que hay 4 fundamentos que tenemos que tener claro en nuestras vidas para vivir la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está puesta, hermano, para que nosotros seamos cartas vivientes, cartas abiertas, para que nuestra vida sea una demostración viva, pública, de lo que es ser de Dios y vivir la palabra del Señor. Así que
¿Cómo nosotros podemos vivir la palabra? Más allá de hablarla, más allá de creerla, más allá de leerla y entenderla. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser Biblias vivientes en el sentido de nuestro testimonio, nuestra vida esté basada en creer la palabra del Señor cabalmente y en estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo cabalmente? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar allí? Hay 4 fundamentos que tienen que ver con cómo tratamos la Biblia. Lo primero, hermano, hay que leer la Biblia. O sea, no vamos a ir primero, vamos a estudiar la Biblia, porque antes de estudiar la Biblia, vamos a leerla, ¿ok? Así que el estudio de la Biblia comienza leyéndola, hermano. Y mucha gente, francamente, no llega al punto de ni leerla, porque no es leen la Biblia. Hacer leen, cuando yo digo leer la Biblia, hermano, no es decir, aquí tengo un versiculito. En el nombre de Jesús, amén. Sigue por aquí. Después, mira, Adamari López se dejó del novio. Mira para allá. Entonces después usted dice, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? De momento usted se distrae. No. Entonces muchas personas leen cantitos clasificados de la Biblia. No de eso que estamos hablando, hermano. Estamos diciendo leer la Biblia. ¿Okay? Hay muchas otras personas que leen libros acerca de la Biblia. ¿Okay? Leen comentarios de la Biblia, leen cómo orar. Leen libros de cómo orar, pero cómo orar lo dice la Biblia. En lugar de leer el libro, lea la Biblia. Amén. No hay nada que sustituya la lectura de las Escrituras del Señor. Así que debemos estar completamente comprometidos a leerla. ¿Por qué? Me acabamos de decir, hermano, lo poderosa que es la palabra del Señor para nosotros. Pues para hacer que ese poder sea realidad en nosotros, tenemos que leerla y entenderla. ¿Okay? Así que, una sugerencia. ¿Por qué no pudiéramos leer la Biblia entera una vez al año? Y el otro año, otra vez. Y el tercer año, otra vez. Y el cuarto, otra vez. ¿Usted piensa que con leer la Biblia 40 veces, si tuviera 40 años, es suficiente? Nadie se atreve a decir, jamás pensaría yo tal cosa. Porque estamos aquí delante de todos. Pero si en nuestra mente dice, pero la verdad que yo pienso, si yo la he leído 5 o 6 veces, yo creo que es suficiente, ¿qué más voy a leer allí? Pero es que estamos diciendo, hermano, que la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted lee un verso 700 veces y le va a dar 700 bendiciones diferentes, hermano, en nombre de Jesús. Amén. Y usted pasa por situaciones diferentes y la palabra del Señor con su verdad le asiste y le fundamenta diferente en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que ir a la palabra del Señor. Así que antes de ir a estudiarla, pues vamos a hablar primero de leerla. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, hermano. ¿Por qué no lo podríamos leer todo el Antiguo Testamento una vez al año? ¿Sí? Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, 20 minutos al día, 20 minutos. Podríamos leerlo entero en un año. ¿Okay? Y tunetorea muchas cosas. Por ejemplo, es sencillo de entender. Fue escrito prácticamente en hebreo y algunos cantitos en arameo, como vimos, ¿verdad? Hemos visto eso anteriormente. Por lo tanto, la sintaxis es bien sencilla. No tiene muchas oraciones incrustadas unas de otras, dentro de otras, como sucede en el Nuevo Testamento, especialmente con Pablo. Aquí el hebreo es bien, vamos a decir así, crudo y rajatabla en su forma de escribirlo. Por lo tanto, no tiene muchas inflexiones, bien fácil para entenderlo. Cuando se traduce a español, pues usted lo nota. Usted sabe cuando están citando el Antiguo Testamento, cuando están citando el Nuevo, porque usted lo ve como más básico, el Antiguo. Pero mucho más fácil para poderlo entender, entonces. Así que no tiene unos conceptos abstractos, como tiene a veces cuando usted lee el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien sencillo, no es complejo. Por lo tanto, aunque diga, es que el Antiguo Testamento es mucho más que el Nuevo Testamento en cuestión de tamaño, no importa. Lo podemos leer en un año, una recomendación. ¿Ok? Usted puede leerlo, esa narrativa la puede leer, ¿verdad? Año tras año, cuando usted va leyendo, año tras año, te dice,
oye, como que ya yo voy leyendo y ya yo me sé un montón de pedazos de memoria. Y entonces, de momento viene a mi corazón y yo ato esta porción, la ato con parte del Nuevo Testamento allá, y después de momento la ato con el otro libro de allá, y de momento te dice, y viene y hay como una revelación de Dios en su vida, y dice, ahora yo estoy comprendiendo verdades sobre el Señor que antes no comprendía. Y eso pasa en nuestra vida cuando conocemos la palabra. ¿Ok? Otra recomendación es, que yo he visto que algunos hermanos lo hacen, ¿verdad? Que usted tome la Biblia y marque las cositas que usted de momento no entiende. ¿Ok? Y de momento, si usted vuelve y lee esa misma porción el año que viene, usted va a decir, mira, yo apunté aquí al lado que esto yo no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo. Por lo tanto, lo boja, porque ya usted lo entendió. Cuando usted vaya yendo a través de todo eso, va a ver viendo que usted va a comprender muchas porciones de la Escritura, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando va viendo, usted va viendo, mira, yo estoy comprendiendo cosas que antes no entendía. ¿Ok? Así que tiene que comenzar leyendo y marcando, siendo diligente con esto. ¿Ok? A veces uno dice, wow, pero ¿cómo yo voy a poder comprender el significado de cada versículo? No se preocupe por eso. Empiece a leer. Anote los que no entienda. Puede preguntar eso que no entienda a alguno de los hermanos. Amén. Y entre todos nos vamos ayudando en el nombre de Jesús. ¿Ok? Así que comienza a leer el Antiguo Testamento una vez al año. Y el Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento usted puede hacer un plan un poquito diferente, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento. Usted puede decir, bueno, yo voy a usar un poquito diferente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento le vamos a dar más énfasis. No es que el Antiguo Testamento no sea importante. By the way, hay muchas personas, muchas iglesias que han dicho, no, si yo, el Antiguo Testamento yo ni lo miro. Porque nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en la gracia del Señor, estamos en el nuevo pacto, no estamos en el viejo pacto. Entonces, cuando usted lee del nuevo pacto en el Nuevo Testamento, ¿acaso no dice que la ley era el ayo que nos llevaba a Cristo Jesús? Era para que nosotros fuéramos llevados a la necesidad de conocer a Cristo. ¿Cómo usted va a decir entonces que el Antiguo Testamento no es importante? ¿Ven? Si no hubiera sido importante, entonces Dios no lo hubiera preservado tampoco. O sea que estoy de acuerdo que yo no voy solamente, como a veces hacen, en el otro extremo, que hay muchas personas que son locos predicando el Antiguo Testamento y hacen mucho énfasis en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tratan de hablar y de enmarcar la vida nueva en Cristo con el Antiguo Testamento, hacen un montón de extrapolaciones y de alegorías, porque tienen que hacerlas, porque como el Nuevo Testamento no habla de la gracia de Dios, ni está basado en la revelación de Jesucristo, pues muchas veces se confunden. Entonces, quedan ahí. Entonces, les encanta también predicar el Antiguo Testamento y aplicar vivencia del Antiguo Testamento de personas del Antiguo Testamento y las extrapolan a la vivencia de la gente de ahora y no es así. ¿Ok? Así que vamos a darle más énfasis al Nuevo Testamento, pero no descartamos jamás el Antiguo. Hermanita Lucy creo que tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, que si dejamos fuera, por ejemplo, Génesis, ¿cómo vamos a entender el concepto de pecado? Exactamente. Y si por ejemplo dejáramos fuera Levítico, dice, ay, Levítico es tan aburrido, porque es que eso pega y habla. Y habla, no hagas esto, y no hagas lo otro, ya está. Cuando usted lee Levítico dice, ahora yo estoy entendiendo. El Señor le estaba explicando al pueblo lo serio que hay que ser con el tratamiento de la expiación del pecado. ¿Y por qué yo sé? Porque más adelante yo vi que Dios envió a su Hijo a pagar por el pecado de la humanidad asquerosa. ¿Ves? Por lo tanto, el Señor quiere que entienda que todo lo que hizo Cristo es en sustitución de todo ese sistema de sacrificios y todo ese sistema que inevitablemente llevaba a la repetición. Pues ahora todo eso está hecho perfecto en Cristo Jesús, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice la hermanita Luz, si yo no comprendiera en el Antiguo Testamento estos detalles, pues entonces carezco de un fundamento gigante para entender el nuevo. Amén. Así que, bien importante. ¿Ok? Vamos a darle énfasis al Nuevo Testamento. Muy bien, así que en Colosenses 1, 25, 26 dice,
de la cual, es la palabra, yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Como que dice, en el Antiguo Testamento ahí aún no había sido revelado Cristo. Eso ha sido revelado ahora, lo que está redactado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo voy a hacer más énfasis en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Sin descartar para nada el Antiguo. ¿Okay? Así que Pablo dijo que Dios lo había llamado para darnos el misterio que había estado oculto, refiriéndose a lo que habían conocido los padres, los profetas. ¿Okay? Este misterio básicamente es la revelación que está en el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo Jesús como el Salvador de la humanidad. ¿Okay? Así que Pablo era el apóstol de este misterio. ¿Qué es el misterio? Algo que era verdad, pero había estado cubierto, pero que ahora ya no lo está. ¿Okay? O sea, ya en el Nuevo Testamento no hay ningún misterio. En un momento dado, las verdades que en él estaban, porque no habían sido reveladas, ¿saben? Porque no habían ocurrido, pues eran un misterio, pero ya no lo son. ¿Okay? Pablo era ministro de las verdades del Evangelio, como nosotros lo somos también. ¿Ok? En el Nuevo Jesús. Así que, ¿cómo predicaba Pablo entonces? ¿Qué Biblia usaba Pablo para predicar? Pues el Antiguo Testamento que estaba allí. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Bueno, porque nosotros sabemos los libros que estaban escritos para el tiempo de Pablo. ¿Cuáles libros estaban escritos? Pues todo el Antiguo Testamento estaba escrito. Amén. ¿Cómo él podía fundamentar que Cristo Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Ves? Entonces él conocía toda la palabra del Señor. Él veía que con los corderos físicos sacrificados perdonaban el pecado, pero eran imperfectos porque había que sacrificarlos nuevamente. Por ahí seguía. Y todo ello, él dice, eventualmente el Señor dio a su Hijo, ¿okay? Sin mancha y sin contaminación. Y lo entregó a sí mismo. Por mí, dijo. Por eso es que ya, ¿verdad? Yo no quiero conocer a nadie más, sino yo solamente quiero conocer a Cristo y a este crucificado, y ese es el que yo quiero predicar. ¿Okay? Porque todo lo otro yo lo considero basura. ¿Okay? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que quería decir era, antes pensábamos basados en un mal entendimiento de lo que estaba en el Antiguo Testamento, pero ahora hemos visto que lo que quería era llevarnos a Cristo Jesús. Y ahora estamos en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, por eso es que le damos importancia a los dos. Pero el Antiguo Testamento era para llevarnos al Nuevo. Así que el mensaje del Nuevo Testamento es la culminación de la revelación que empezó en el Antiguo Testamento, hermano. Así que hay que dedicarle más tiempo al Nuevo Testamento. Lo que sucede es que el griego es más complejo. ¿Okay? Un poquito más difícil que entender que el hebreo, porque tiene cosas abstractas. ¿Ok? Y tiene unos conceptos que hay que entenderlos con mucha calma. En el Antiguo Testamento tenía mucha narrativa, ¿okay? Mucha historia, narrativa, más sencillo de entender. En el Nuevo Testamento, ¿okay? Hay que darle más tiempo, ¿okay? Vamos a darle más diligencia cuando estemos estudiando el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo vamos entonces a leer el Nuevo Testamento? Hablamos de leer el Antiguo Testamento. Usted puede empezar como usted quiera, puede empezar por Génesis y lo pone en agenda hasta que llegue al final en el año. De hecho, pudiéramos hacer eso, mira, y lo podemos hacer a nivel de congregación, decir, bueno, hermano, las lecturas, ¿ok? Hay un plan de lectura, lo podemos preparar aquí en el programa Logos, diga, divide el Antiguo Testamento en diferentes porciones para leerlo en un año. Entonces, y le dice, bueno, el día 1 de enero del 2022, le toca leer esto y esto. O sea, cuando usted viene a ver en los 365 días, usted lee el Antiguo Testamento. ¿Lo podemos hacer? Se lo podemos recomendar. De hecho, vamos a hacerlo en nombre del Señor. Pero no tenemos que esperar el 1 de enero. Podemos empezar ahora. Vamos a empezar el domingo, por ejemplo. Dice, aquí está, lectura bíblica para hoy, el Antiguo Testamento. Lectura bíblica del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver el Nuevo Testamento un poco diferente. Mi recomendación. Por ejemplo, Primera de Juan. Lea Primera de Juan todos los días durante 30 días. Primera de Juan es relativamente corta. ¿Okay? Léalo el primer día. En media hora tiene que haberlo leído ya. ¿Okay? El segundo día lo lee otra vez. El tercer día
lo lee otra vez. Así hasta los 30 días. La tentación es que al 7º, 8º día dice, pero ¿para qué lo voy a leer si ya yo lo sé? ¿Realmente lo sabe? Tendríamos la pedancia de decir, ya yo lo sé. No. Sigue el consejo. Síguelo leyendo. Léalo otra vez. Léalo otra vez. En el momento cuando va a mitad dice, ya yo me sé esto bastante bien. Y deje el bastante bien para después. Síguelo leyendo la 16ª vez, la 17ª, la 18ª, la 19ª. ¿Ok? Vamos a hacer esta prueba. Empezando este domingo. La vamos a poner. Esta es la lectura del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, cuando vayamos al Nuevo Testamento, digo, lea Primera de Juan. Entonces, el lunes, ¿qué vamos a poner? Lea Primera de Juan. Y el martes, lea Primera de Juan. Y vamos a estar el mes. Entonces, vamos a hablar de cómo al mes comprendemos Primera de Juan. Yo le garantizo a usted que la bendición que Dios le va a dar por el entendimiento de su palabra, usted va a estar, que va a ser el primero que hable cuando vayamos a preguntar. Porque le van a venir y dicen, wow, pero ¿cómo es posible que yo comprenda tanto esto? ¿Por qué? Porque es que si nosotros no leemos lo mismo, no se nos queda. Es porque se nos va. Porque si leemos algo simplemente superficialmente y lo encontramos agradable y bendecido, pero si no lo volvemos a leer, no se nos queda, hermano. ¿Okay? ¿Y por qué yo digo Primero de Juan? Porque Primera de Juan es corto. Yo le digo, lea el Evangelio de Juan completo todos los días. Que vamos para allá, ya mismo llegamos, pero vamos primero con Primera de Juan. ¿Ok? Después de Primera de Juan, ¿qué recomendación? Pues vaya con otro libro que sea un poquito más largo, pero corto. Filipenses, por ejemplo. ¿Ok? Y haga lo mismo. Un mes de Filipenses. Después, otro mes de Mateo. Y a lo mejor de Mateo dice, ay, pero Mateo yo no voy a poder leer en un día. Pues, pero rómpalo en 4 o 5 pedazos. Y lo podemos hacer. Ok, voy a leer un pedazo hoy, otro pedazo. Entonces, cada 5 días lo leyó completo. Y cada 5 días lo leyó completo. Cuando lo leí en un mes, lo leyó 5 o 6 veces. Ok. Y usted dice, ay, pero que mucho tiempo me va a tomar esto. Oye, no se preocupe por el tiempo. ¿Okay? Si usted va libro por libro así, leyéndolo un montón de veces, como en 2 años y medio, habrá terminado de leer el Nuevo Testamento entero. Pero yo le garantizo, hermano. Yo le garantizo, dice, qué bendición es a mi vida. Usted va a retener en su mente un montón de versos. Y no solamente eso, de diferentes porciones, porque toda la escritura se interpreta y se apoya a ella misma. Usted va a poder ir viendo todo eso en su vida. ¿Ven? Por eso es que está en la recomendación. ¿Ven? Así que lo vamos a hacer empezando este domingo. ¿Okay? Vamos a poner recibir lectura bíblica del Antiguo Testamento y lectura bíblica del Nuevo Testamento. Y vamos a poner la devoción bíblica que siempre ponemos, pero con la intención de que vayamos abundando en la palabra. ¿Ok? Entonces, algunas personas pueden decir, pero ¿para qué? Si yo hago mis devociones y yo leo un pasaje de la Biblia todos los días. O sea, nosotros estamos copiándole, ¿verdad? Y redactándole a través del chat una devoción diaria. ¿Ah? Que es un pasaje al día. Eso está bien. Pero eso no sustituye lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Ok? No, eso no sustituye. Dice, si alguien yo le preguntara, ¿cuál fue el verso de ayer que estaba en el devocional de ayer? No sé, tengo que ir al chat a buscarlo. Pues si usted no se acuerda ni del versículo, tampoco se va a acordar lo que decía el versículo. Y era de ayer. ¿Por qué? Porque usted lo mira una vez. Y si yo le dijera, vamos a hacer una cosa, y el que yo dije y que se envió hace 5 días, te va a hacer así, pues no sabe. Y no es porque sea usted, es porque las cosas que usted lee una vez, usted no las recuerda. ¿Qué quiero? Repetitivo. ¿Okay? Así que si la palabra es una palabra viva, pues vamos a leerla de manera viva. Amén. Lea la Biblia. Así que vamos a comenzar con ese plan de lectura empezando el domingo. Después de leer la Biblia, usted tiene que entender lo que dice allí. Hay personas que no interpretan la Biblia. Dicen, no, yo la leí y la apliqué a mi vida. Yo le pregunto, ¿y cómo usted va a aplicarla a su vida si usted no la entendió? ¿Usted cree que la entendió bien? ¿Está seguro que la entendió bien? Para entonces poderla aplicar.
¿Okay? No se molestan en averiguar lo que quiere decir de verdad. Y hay personas que van a la Biblia y dicen, esta porción dice tanto, tal cosa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, como le dijo a Jeremías. ¿Ok? Y te voy a llevar y te voy a dar con profeta a las naciones. Lo que Dios me está diciendo en ese verso. Es más, voy a sacar la Biblia ahora, no tengo que leer más ninguno. Pues lea un poquito más para arriba. Antes de ese verso, y usted va a ver que dice, a Jeremías le está hablando. Le pregunto, ¿usted es Jeremías? Como ninguno de nosotros somos Jeremías. Ni somos Jeremías el profeta, ni nos llamamos Jeremías tampoco. Pues entonces no nos está hablando a nosotros, le está hablando a Jeremías. Pero hay personas que lo toman así. Ahí lo que dice ahí, el Señor me envió por profeta a las naciones, ya está, lo dice ahí. No la interpretan, la leyeron y van directamente a aplicar. No entienden, no piensan averiguar lo que quiere decir de verdad la Biblia. Por eso el primer fundamento era leer la Biblia. El segundo es, ¿qué me dijo la Biblia? Yo la leí. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Ok? Así que hay que interpretar la Biblia para saber lo que ella me dijo. ¿Qué quiere decir la Biblia con lo que dice, con lo que me dijo? Eso es interpretar. Así que tenemos que interpretar la Biblia. ¿Ven? Aquello que le gustan los muñequitos de SpongeBob, ¿verdad? Muchas veces Squidward en una porción dice, I already know. What was the problem again? Como que dice, ya lo sabía, pero después tiene que preguntar, repíteme lo que yo sabía. Pues si lo sabía, como dicen, y si tú sabes, ¿para qué preguntas? ¿Verdad? Como dicen en español. No podemos tomar la Biblia como si fuera una aspirina. Dice, ay, no me siento bien. Me siento angustiado hoy. Bien. Aquí va. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá a causa de mí. Ay, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esa es mi devoción de hoy. Que venga el resto. Si lo tratamos de esa forma, no vamos a llegar a ningún lado, hermano. ¿Ok? Tenemos que saber. Ese mismo verso que yo leí. ¿A quién se lo dijeron? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando en la historia? ¿Es para mí? ¿Era para Israel? ¿Era para los creyentes? O sea, yo tengo que entender todo eso. Yo no puedo tomarlo simplemente y decir y aplicarlo y interpretarlo como yo crea, ¿no, hermano? Esa es la parte importante, ¿verdad? Hay una parte en la escritura que sucede allá en el libro de Nehemías. Cuando ya habían llegado, regresado los que habían decidido regresar de Babilonia. Muchos judíos se quedaron en Babilonia, no regresaron, hermano. Se quedaron allá. Pues cuando iban llegando acá, los poquitos que llegaron a Palestina otra vez, a Judea, y levantaron los muros de la ciudad y todo. Entonces, Esdras, ¿verdad? Sacerdote Esdras, quiso asegurarse de que más allá de los muros, más allá del templo, más allá de las casas y más allá de los sacrificios y todo eso, que la gente estuviera fundamentada en la palabra, que conocieran a Dios de verdad. Entonces él dijo, yo le voy a leer la ley, o sea, la palabra de Dios, el Pentateuco, ¿okay? Los libros de Moisés al pueblo. En Nehemías 8 dice, se juntó entonces todo el pueblo, los mandó a llamar como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Ellos querían escuchar la palabra, hermano. La cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, de las 6 de la mañana hasta las 12. 6 horas de la Biblia, hermano. ¿Qué nos dice? Pues hay que leer la Biblia. En el versículo 3, última parte, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos los que estaban allí querían saber lo que Dios les estaba diciendo, hermano. Estaban como así, pegados. No se distraían. Mirándole la cara, mirándole los labios a los que le estaban hablando la palabra del Señor. Y más adelante, los versos 5 y 6 dice, abrió pues
Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, que le habían hecho una tarima. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Así que el pueblo respondió a la lectura de la palabra adorando al Señor, dándole gracias al Señor por lo que iban a escuchar. Pero sigue leyendo. Miren más adelante, dice en el versículo 8, está la clave de lo que estamos leyendo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué quiere decir poner el sentido? ¿Ok? Tenemos que saber lo que quieren decir las palabras. ¿Ok? Hay que ir más allá de lo que nos está diciendo, de la letra de lo que está allí. Tenemos que ver cuál es la intención de Dios. ¿Ok? Ponían el sentido. Aquí lo que vemos es a Esdras en esta ilustración. Esdras leyendo y los otros iban hablando, ¿verdad? Explicándole a la gente, ¿ok? Lo que quería decir la palabra del Señor. Estaban siendo inmersos en la palabra en ese día. Y todos escuchaban atentamente la palabra del Señor. Así que hay que ponerle el sentido a la palabra. No solamente es leerla, sino entenderla. ¿Ok? 1 Timoteo 4:13, Pablo le dijo a Timoteo, ¿cómo predicar? Le dijo, entre tanto que voy, lo mando adelante. Vete adelante. Ya mismo yo voy, pero en lo que yo voy, ¿qué le dijo? Ocúpate en la lectura, en la exhortación, basada en la palabra, y en la enseñanza de la palabra. ¿Qué le dijo? Mira, Timoteo, lee el texto de la Biblia. Exhorta, o sea, explícalo. Enseña la doctrina que está allí. Y aplícalo a tu vida. Pues para poderlo explicar a otros, tenemos que entender nosotros primero, ¿verdad? ¿Cómo usted va a explicarle algo a alguien que usted no sabe? Hay mucha gente así. Se llaman reporteros hoy día. ¿Qué persona? ¿Usted quiere desinformarse? Lea las noticias. Ejemplo, este asunto del cierre de la compañía donde yo trabajo. ¿Okay? Muchas personas decían, eso no era nada. Lo que van a cerrar es una línea de cartucho de tinta. Y dije, por eso es que es tan bueno informarse con lo que dicen las noticias. Primero, nosotros hace 5 años ya no hacemos cartucho de tinta. Y no es una línea, es la planta entera. Ah, pero la noticia, exactamente, porque pues, la noticia te dijo eso allí, pero como no averigua lo que la gente quiere decir, o si era verdad lo que te estaban diciendo, en el caso, ¿verdad? de la noticia. Pues así, es un ejemplo de la gente desinformada y se lo llevan y ya yo sé porque sí, no validan si era cierto o no. En la Biblia, no es que tenemos que validar si es cierto o no. En la Biblia lo que tenemos que estar seguros es que entendemos lo que nos está diciendo. ¿Ok? Muchas personas no abundan en quererlo entender. Maíta Rosana. Algo que me ayuda a mí cuando estoy leyendo es leer un comentario. Si es algo que no entiendo, ¿verdad? Amén, pues amén. Busco un comentario bíblico y muchas veces me ayuda mucho, me explica lo que no entendí. Sí. Entonces, así pues la palabra es efectiva en mí porque lo he entendido. Amén. Y más adelante, como tú dices, vamos a recomendar algunas ayudas, ¿verdad? Y uno de ellos son los comentarios. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ver más adelante, muy cierto. Así que uno no se limita a leer la Biblia y a aplicarla. No, uno tiene que leerla, luego entenderla y explicarla y luego lo aplicamos para estar seguro que estamos aplicando lo que entendimos correctamente. Eso es lo que quiere decir usar bien la palabra de verdad, según dice en Timoteo 2:15. ¿Okay? Si no entendemos las cosas y queremos aplicarlas, lo que dice la Biblia, y no estamos entendiendo lo que nos dice, es, ¿verdad?, una confusión. Y esta es la raíz, ¿verdad?, de muchas clases de problemas, muchas personas que no entienden. Y entonces empiezan a aplicar la Biblia sin haberla entendido. Por ejemplo, ¿qué puede pasar de una mala interpretación de la Biblia? ¿Okay? Por ejemplo, muchas personas terminaron y hoy terminan enseñando que sí, se puede tener más de una esposa. Ah, porque sí, pues claro, pues mira Jacob tuvo 2 esposas. Ay, no solamente 2 esposas, también
fueron mujeres de él, las criadas de ellas 2, 4. Pues si él tuvo 4, yo no puedo tener aunque sea 2. Y enseñan esto. Entonces usted dirá, sí, eso yo lo sé, esos fueron los mormones ya que enseñaron. Sí, pero en muchos otros lugares todavía se persiste con esta creencia. La Biblia nos dice, haz como los patriarcas, o haz como David, o si quieres ir a lo máximo, haz como Salomón, porque eso estaba mal en su vida en ese aspecto, hermano. ¿Okay? Lo que dice la palabra es, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que nos dice la palabra, desde el Génesis, como estábamos diciendo al principio. ¿Okay? Así que es una mala interpretación. Algunos pueden leer, dice, en el Antiguo Testamento usted ve que Dios le daba un derecho divino al rey de Israel como su representante. Eso no quiere decir que los que son reyes hoy tienen derechos divinos también. O sea, que la reina de Inglaterra tiene un derecho divino. ¿Okay? O que el rey de Dinamarca también tiene un derecho divino. O el príncipe de Mónaco también tiene. No, eso es extrapolar las cosas. Eso no es entender bien la palabra. O por ejemplo, en el Antiguo Testamento se aprobaba darle muerte a los que practicaban el ocultismo en el contexto de la teocracia que estaba en el pueblo de Israel. Si a alguien lo agarraban practicando, ¿verdad?, la adoración al diablo, a la brujería y todas esas cosas, era muerto. Quiere decir entonces que ahora yo voy por ahí, al que yo coja, metiéndose en una pirámide a apoyar a Guatalá, pues ¿qué yo voy a hacer? Le voy a cortar el cuello con machete porque tengo que hacerlo, porque hay que darle muerte. ¡Muerte a los infieles! No. El Señor no nos mandó a predicar a los que no creen. El Señor nos mandó a predicarle el evangelio, hermano. Así que quizás sea extremo, pero son malas interpretaciones, ¿verdad? Hay personas que dicen que nosotros tenemos que batallar contra las tinieblas hasta eliminarlas. No, el Señor, las tinieblas no se van a acabar nunca. Las tinieblas van a ir de mal en peor hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, hermano. U otra, por ejemplo, esta es la mala interpretación. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, enseña que la mujer iba a sufrir en el parto como castigo divino. Con dolor parirás tus hijos. Ah, pues Dios nos libre de usar anestesia en los partos. Porque ya tienes que sufrir. No, eso no es lo que dice allí. Entonces, ¿por qué nos vamos a detener ahí? Pues no usa anestesia cuando te están taladrando una muela. O no usa anestesia cuando te está haciendo un root canal. ¿Cómo será? ¿Cómo será eso? Un root canal sin anestesia. ¿Se vuelve uno loco? ¿Se desmaya uno? ¿Se desmaya uno 15 veces? En lo que hace. O sea, no, hermano. Si hoy, gloria a Dios, existen formas para hacer más llevadero el parto, pues, ¿verdad? Toda bendición viene de parte de Dios. Nada de esas cosas son contrarias a lo que Dios dice. ¿Okay? Todas estas cosas son ejemplos de malas interpretaciones de lo que la Biblia nos está diciendo. Porque no entienden la historia, no entienden el contexto, no entienden a quién se lo están diciendo, no entienden por qué se lo están diciendo. ¿Por qué? Porque no se molestan en averiguar. O sea que hay que ir más allá, está diciendo la hermana Rosana, hay que ir más allá de lo que literalmente nos dice la palabra, hay que entender bien, hermano, el contexto bíblico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa interpretación correcta? Vamos a mostrar algunas áreas, ¿verdad?, que tenemos que entender. Primero, hay que evitar 3 errores cuando usted está tratando de interpretar lo que usted leyó en la Biblia. ¿Ok? Primero, usted no debe hacer que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. Estábamos hablando de eso, perfil, ¿verdad? Lo habían mencionado antes. No presenta un argumento a costa de la interpretación de vida. Como que dice, sí, no, yo, ¿verdad? Lo que quiere decir ahí es esto, sin usted haber hecho la investigación correcta. Simplemente porque usted piensa que es así, o porque usted siente que es así, o realmente porque a usted le gusta que sea así, ¿verdad? Por ninguna de esas formas es la forma de interpretar la palabra del Señor, porque el que nos está hablando es el Señor. Así que tenemos que saber exactamente lo que nos está diciendo el Señor, para entonces nosotros obedecer lo que el Señor nos está diciendo a través de la Escritura. Amén. Así que, personas que dicen, o alguien podría haber dicho, ya tengo un sermón en mi mente preparado, con muchas ideas. Lo único que necesito son los versículos para apoyarlo.
Entonces hacen el sermón primero y dicen, bueno, yo tengo estas ideas en mi mente, voy a buscar ahora un verso que apoye lo que yo tengo en mi mente. No podemos hacer así, hermano. Eso es lo mismo en nuestra vida. Pues mira, yo soy así, yo soy de cierta forma. Pues voy a buscar unos versos ahora que apoyen, porque yo soy de cierta forma. ¿Ves? Por ejemplo, si yo soy, ¿verdad? Una persona que me considero, ¿verdad? Qué sé yo, áspero, ¿verdad? Pues voy y busco un personaje bíblico que era áspero. Si yo voy y soy una persona que soy bien ambivalente, dice, ahí está Tomás. Y Tomás dudó, ¿ya? Y no sabemos ni la circunstancia en que vivió Tomás. O yo soy como Pedro. Yo soy como Pedro, que Pedro negó al Señor, pero después el Señor le perdona. ¿Ok? Entonces, le digo yo, ¿acaso ese es el Pedro en la misma circunstancia que escribió la primera y segunda carta de Pedro? Usted se va a atrever a decirme a mí que el Pedro que estaba andando con Jesús, que aún no lo había conocido plenamente, era el mismo Pedro que escribió con convicción primera de Pedro. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿ok? Para predicar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es el mismo Pedro aquel que usted está hablando. O sea, hay personas que encuentran el que quiere buscar un pretexto para apoyar la forma en que vive, lo va a aplicar mal y va a conseguir cualquier cosa en la Biblia, hermano. Pero esa no es la forma. ¿Okay? Usted no puede tener una idea preconcebida en su mente y después déjame ir a la Biblia para apoyar lo que yo tengo en mi mente. Tiene que ser al revés. ¿Ok? Usted tiene que romper todas las cosas que usted tiene en su mente y adaptar su mente a lo que dice la palabra del Señor. Pero vuelvo y digo, antes de hacer eso, hay que entender bien lo que nos está diciendo la palabra. Para eso hay unos términos, hermano. Hay una palabra que se llama exégesis. Exégesis quiere decir extraer, sacar de la Biblia, exégesis. En la Biblia yo saco para mi bendición. ¿Okay? Hay otra palabra que se llama eisegesis, es yo le entro a la palabra, o sea, como que dice, yo le adjudico a la palabra un significado, es lo que quiere decir. En lugar de, deja ver lo que me dice la Biblia, lo otro es, yo voy a ponerle a la Biblia el significado que yo quiera. Eso es eisegesis. Eisegesis quiere decir meterle adentro a la Biblia, como que dice, como si tú tuvieras algo que aportarle a la palabra del Señor. ¿Qué clase de pedancia es esa, verdad? Usted piensa, yo le añado algo a la palabra porque yo soy yo. No, no, no. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Exégesis. ¿Okay? De hecho, la exégesis es el fundamento de la forma que el Señor nos mandó a predicar la Biblia, que es la manera expositiva. Usted lo va a ver más adelante. ¿Qué es expositiva? Pues que lo que el Señor nos mandó a predicar la palabra. Pues literalmente, hermano, lo que está aquí. Aquí. Vamos a predicar la palabra. Entonces vamos a entenderla bien. Vamos a ver el contexto. Amén. Y todo ello, claro. Eso es lo que quiere decir expositivo. No inventativo, ni alegorizable, ni nada. Vamos a predicar lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sabe lo que era el Talmud? ¿Se acuerda, verdad? Aquel libro de comentarios judíos de los rabíes sobre el Antiguo Testamento, especialmente sobre los libros de Moisés. ¿Okay? El Talmud, hay un Talmud babilónico, hay un Talmud palestino, hay un Talmud egipcio, porque eran de las poblaciones judías en Egipto, poblaciones judías en Babilonia, y allá los rabíes se sentaban y oían un pasaje de la Biblia, por ejemplo, la Torre de Babel, y allá ellos interpretaban su opinión y ponían su opinión en el Talmud. Decían, esta es la opinión del rabí, tal, Ben Yoquepe, tal. Ok, el que sea. Mira cómo ellos explicaban una parte en el Talmud babilónico, dicho sea de paso. Los rabíes decidieron que había que predicar, usar el mensaje de la Torre de Babel,
para explicar a la gente que ellos se tenían que amar. ¿Cómo usted puede usar el pasaje de la Torre de Babel para explicar que la gente se tiene que amar? Eso no es el tema que está hablando allí, pero mira lo que ellos decían. Es que la gente en ese momento tenía un problema social, porque la gente no se amaba a unos a otros. ¿Así? ¿Qué pasaba? Pues ellos dicen, la mejor ilustración en la Biblia es la Torre de Babel. Por lo tanto, va viendo. Ellos tienen la idea en su mente de que la gente no se amaba. Ahora vamos a buscar en la Biblia algo que nosotros podamos majonear para que apoye lo que nosotros estamos pensando. Eso es lo que está pasando. Eso es eisegesis, ¿sabes? Y el Talmud dice, la razón por la cual Dios dispersó a toda esa gente y la razón por la cual confundió su lenguaje fue que ellos habían dado más importancia a las cosas materiales que a la gente. No sé dónde en la Torre de Babel usted puede ver eso, pero siga leyendo. Dice, a medida que la Torre de Babel se hacía más alta, decían los rabíes, un obrero tardaba más horas en transportar la carga de ladrillos hasta los pisos más altos para que los albañiles los pudieran colocar. ¿Ok? Si se caía un hombre de la torre mientras descendía por ella, nadie le prestaba atención, porque no perdían ningún ladrillo, porque ya había entregado los ladrillos arriba. Pero si un hombre se caía mientras subía, los albañiles se ponían furiosos porque habían perdido los ladrillos. ¿De dónde en la historia ellos sacaban que ellos se enfurecían o no? Para mí es fantástico, no sé. Por eso fue que Dios dispersó a las naciones y confundió su lenguaje, porque estaban más preocupados por los ladrillos que por la gente. Te dirá, ¿estarán leyendo esa gente el mismo pasaje bíblico que yo sé que habla de la Torre de Babel? Pues la verdad es que nosotros tenemos que preocuparnos más por la gente que los ladrillos. Pero eso no es lo que enseña la historia de la Torre de Babel, hermano. Dios no los dispersó porque ellos estuvieran más preocupados por los ladrillos que la gente. Dios los dispersó porque ellos estaban construyendo un sistema de idolatría y querían hacerse iguales a Dios. O sea, es el comienzo del humanismo, por así decirlo. No era porque no se amaban. ¿Ok? Pues, por ejemplo, otro ejemplo. Hay muchas personas que predican sermones basados en 2 de Pedro 2:20. Y dicen, ahí dice 2 de Pedro 2:20 que uno puede perder la salvación. Lo dice claro allí. O sea, en su mente ya ellos decidieron que la salvación se pierde. Pero yo voy a buscar un verso que diga lo que yo creo que dice allí, que es que se pierde la salvación. Bien. Y dice así, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se salvaron, ¿verdad? Se enredan otra vez en ellas, ¿verdad? En las contaminaciones del mundo, son vencidos por las contaminaciones del mundo otra vez. Su postrer estado, o sea, su último estado viene a ser peor que el primero. O sea, se perdieron y estuvieron peor que cuando no se habían salvado todavía. ¿Tú ves? ¿Qué lo dice ahí? Usted se puede escapar de las contaminaciones y usted puede tener el conocimiento del Señor y Salvador y se puede caer y se enreda y su condición será peor que antes de creer. Usted puede perder la salvación. Lo dice 2 de Pedro 2:20. Sin embargo, si usted busca un poquito más para arriba, para que usted vea, por eso que hay que leer la palabra del Señor y ver claramente lo que nos está diciendo. A ver un poquito más para arriba. Vamos a buscarlo aquí. Se lo voy a mostrar aquí. Que nos diga de dónde sacamos todo esto. Mire. Segunda, vamos a ver qué está diciendo realmente 2 de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, habiéndose escapado ellos. ¿Quiénes son ellos? Tenemos que saber quiénes son ellos. No podemos decir que es todo el mundo. ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver. Lea un poquito más para atrás. Son ellos mismos esclavos. ¿Quiénes son ellos? Sigue leyendo el 19. Sigue buscando. Sigue buscando. Ah, mira. Mira. Se sigue buscando para atrás y dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Y por ahí sigue. Y te si van a negar al Señor. ¿Ok? Dice, Dios no perdonó a los ángeles, pues tampoco los va a perdonar a ellos. ¿Ok? Y por ahí sigue diciendo, son atrevidos y contumaces.
no entienden decir mal, no temen decir mal de las autoridades superiores de lo que no entienden. Y por ahí si tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, ¿ok? Fueron como Balaam en el de la mula, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, les prometen libertad a la gente y ellos mismos son esclavos. Ciertamente, habiéndose escapado ellos, entonces dice, ya yo sé de quién está hablando. No está hablando de creyentes, está hablando de gente perdida que son falsos profetas. ¿Se lo ve ahí? Pues claro. Dice, ellos, si se escaparon de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? Porque moralmente se escaparon de esas contaminaciones, supuestamente porque conocieron al Señor y Salvador Jesucristo, y se enredan otra vez en ellas, son vencidos. ¿Por qué? Porque como nunca son de Cristo, se quedaron en el mundo otra vez y terminaron peor que antes, como la puerca o en bobo. Pero ahí no está hablando de los creyentes, está hablando de los falsos profetas y maestros. Amén. Por eso que es importante entender qué le faltó al que predicó 2 de Pedro 2:20, la salvación se pierde. Ahí no está diciendo que la salvación se pierde. Ahí está diciendo que los falsos maestros, que es de quien habla, estaban mal sin Cristo. Aprenden que buen consejo por la palabra, por medio de Cristo, pero como persisten en enseñar contrario a lo que dice la Biblia, lo que habla de Cristo, pues terminan peor que como habían empezado. Eso es lo que dice ahí. En ningún momento dice que los falsos maestros se habían salvado en ninguna forma. Pero ¿cómo yo puedo entender eso? Pues yo voy a la palabra y yo busco bien el significado de una manera clara. Lo tengo que ver. Entonces, cuando yo veo que entiendo esa parte clara de esa forma, entonces yo puedo decir, mira, sí. Entonces, cuando yo voy a Juan 10, dice, entonces esas ovejas que Dios me dio, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces dice, ahora hace sentido. ¿Está viendo? Porque la Biblia es coherente. Y vamos a ver más adelante que es así. O sea, la Biblia tiene que tener sentido toda ella encajando una con otra, una porción con otra. ¿Ok? Así que, ya usted sabe, si interpretamos ahí solamente un versículo y no vamos al detalle, pues nos vamos a perder el detalle de lo que está allí. ¿Ok? Entonces, nos advierte la Biblia que no podemos andar como andan muchos, dice 2 Corintios 2:17, que medran. ¿Qué es medran? Dicen, ando sigiloso, ando tramando, serrucharle el palo a la gente, falsificando la palabra del Señor. Y son tan tontos que ni cuenta se dan. Y por ahí están todos los maestros que se han adaptado a la comezón de oír que tiene la gente. ¿Ok? Montones por ahí. Como dice el anuncio aquí, ¿verdad? Se lo puede ver allí, ¿verdad? Se lo ve retratado y le ve hasta el rocío encima de la lechuga. Y ve el tomate. Usted dice, a mí no me gusta el tomate para nada, pero últimamente me está gustando. Me encanta el tomate ahora. Para que usted vea cómo. Ese tomate así te lo hace crunchy y la lechuga crunchycita. ¿Y qué usted me dice de la cebolla blanca esa bien picante, rechinosa que está allí? Pero cuando usted lo pide, dice, wow. Se le saca de envoltura lo que encuentre, lo que está abajo. Usted ve la lechuga allí, que está blanca pasota, o sea, ya tirando, ¿verdad? Que usted mejores que esas las han botado. Pues eso se la meten en el sándwich. Y así todo virado, el pan todo peñucado, todo mustio. Así es, hermano. Una cosa es lo que le dicen, otra cosa es lo que llega. Pues así pasa mucho, falsificando la palabra del Señor. El término falsificando es capelos. Lo que quiere decir es vender a aquellas personas que en el mercado vendían algo engañosamente. Un paquete de chuletas, corte de centro, a $2.79, lo que sea. Y en el sellito dice, el cliente tiene el derecho de pedir que se le abra el paquete. ¿Para qué? Para examinar las que están debajo, la segunda capa. Las que ponen en la primera capa están bien bonitas y las que están debajo no están tan bonitas. ¿Usted se ha fijado en eso, verdad? Oye, ¿por qué la chuleta fea tú la pones abajo? Para que no se vea. Así que hacen. ¿Ve? Se llama eso capelos. ¿Ok? Vender un producto que en realidad no es lo que decía ser, sino que estaba falsificado. Hay muchos que andan por ahí falsificando la palabra del Señor. Así que
No podemos encajarle a la palabra lo que nosotros queremos que ella diga. Tenemos que buscar claramente lo que ella nos está diciendo. Eso es lo que tenemos que creer. Segundo punto importante, hermano. Hay que evitar la interpretación superficial. ¿Okay? No podemos interpretar así a la ligera. No, usted no puede decir, pues yo creo que este versículo lo que quiere decir es esto. O, ¿qué significa para ti ese versículo? Pues tengo las opiniones de todos los de 3 o 4 hermanos. Fíjense que este versículo quiere decirle cosas diferentes a 4 personas diferentes. Eso no es así. Sí es así, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, le predica la necesidad de Héctor y le predica la necesidad de Rosana. Por lo tanto, puede decirles cosas diferentes a ti y allá. Eso no es así. La palabra del Señor es viva y eficaz y nos bendice en situaciones diferentes, pero eso no quiere decir que cada vez que yo la lea me va a decir algo diferente. No, Señor. La palabra del Señor es precisa. ¿Ok? Es entendible, pero tenemos que buscar su propia interpretación. ¿Ok? Muchos estudios bíblicos, lamentablemente, no son más que una colección de lo que la gente no sabe, de lo que la gente cree, de lo que la gente piensa que dice allí, de lo que la gente siente, peor todavía, que dice allí. ¿Okay? Más es lo que no se sabe del versículo que lo que se sabe del versículo. No podemos enseñar la Biblia así. ¿Okay? Ahora bien, hay que entender, ¿verdad? Los estudios bíblicos son esenciales, pero antes de que usted pueda explicar la Biblia, hermano, usted tiene que entender claramente lo que está diciendo el pasaje que usted va a explicar, lo que usted va a enseñar. Después que usted lea, después que usted interprete y después que usted entienda, entonces que usted puede predicar la palabra. Bueno, la predica después que la esté viviendo también, porque usted no la va a predicar simplemente porque la entendió y no la está viviendo, ¿va viendo? Esas son las consideraciones que tenemos que tener. ¿Ok? Así que el énfasis, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:17, se nos habla de los ancianos, los que deberían tengan más honra. Vamos a buscarlo aquí un momentito. ¿Cuáles eran los ancianos que deberían tener más honra que los demás? ¿Ok? A los ancianos, mire. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido en doble estima, doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Okay? Fíjese la valía que le pone Pablo, ¿okay? A los que predican y enseñan la palabra. Se puede ser superficial, hermano. ¿Okay? Puede ser por encimita. Así que yo tengo que entender claramente lo que dice la Biblia. Pero otra consideración. ¿Okay? Primero, no le voy a poner el significado que yo crea, no lo voy a tratar a la ligera. Y el tercero, no se puede espiritualizar la palabra. O sea, alegorizar. Le voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Sermón de radio una vez yo escuché. Vamos a hablar de cómo mover las piedras de tu vida. Yo he tenido 3 veces piedras en mi vida. ¿Ok? 3 dolores bestiales de piedra que me ha dado. 3 piedras me han dado en mi vida. Yo no sé si tengo todavía piedras. Literalmente. Estamos hablando de piedras literales, ¿verdad? Piedras en mi vida. ¿A usted le ha dado dolor de piedra alguna vez? Pues entonces usted no ha tenido piedras en su vida, piedras literales. No, pastor, no diga eso. Estoy hablando de piedras espirituales en su vida. Ah, ok. Pues predica entonces. Ok. Vamos a ver el texto donde nos dice allá en los evangelios, donde dice, y el ángel movió la piedra. ¿Qué piedra? La piedra que cerraba el sepulcro de donde estaba nuestro Señor. ¿Ok? Entonces usó ese versículo para decir, el ángel movió la piedra. Pues la piedra de la duda que tú tienes en tu corazón, el Señor la mueve y la saca fuera. Y aquellos que tienen temor, esa piedra de temor, el Señor echa fuera el temor. Y la piedra de la ira, y por ahí. Entonces hay 500 clases de piedra, hermano. Pero la piedra que está hablando el versículo, hermano, es una piedra de verdad, hermano. Es una piedrota redonda, literal, que el ángel tuvo que rodarla, ¿ok? Y la sacó del medio. ¿Para qué? El Señor podía salir con toda la piedra allí, pero los que iban a venir por la mañana a ser testigos de la resurrección del Señor no tenían fuerza para mover la piedra, pues el ángel movió la piedra y ya está, hermano.
O sea, el predicador hizo una alegoría fantástica usando un versículo, pero no es de eso que habla allí. Yo no puedo decir, yo no digo que la gente no tenga dudas o que no pasen por momentos de ira o que no tengan temor, pero yo decirle piedras a esos es alegorizarlo y decir que cuando el ángel movió la piedra, el ángel te quita la ira. No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Y hoy en día, hermano, eso es lo que a la gente le encanta escuchar. A la gente le gusta estas cosas fantásticas y alegóricas, ¿ok? Que creo que esto es Lord of the Rings, ¿me entiendes? Cosas así, que son los cuentos de las fábulas de Esopo. Aquí no estamos hablando de fábulas, ni haciendo transliteraciones, ni nada de esas cosas. Tenemos que ir a la palabra del Señor, literalmente. Y otro sermón que escuché una vez también, en Hechos 27-29. ¿Se acuerda que Pablo lo que nos narraba era que estaban en el barco que lo iba a llevar a Roma y había una tempestad brutal? Y decían que el barco se iba a romper. En un momento dado dice, echaron 4 anclas y ansiaban que se hiciese de día. Y el sermón era, una de ellas era el ancla de la esperanza. Tú tienes que anclar tu vida, ese barco a la deriva, en la tempestad de la vida. Ánclalo a Cristo. Es verdad que usted tiene que afianzarse de Cristo, hermano, pero eso eran cuatro anclas literales, hermano. Si usted quiere predicar que su vida tiene que estar fundamentada en Cristo, pues use 1 Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Predique también el que hizo su casa en la arena y no en la roca. Eso es lo que usted tiene que predicar, pero no use la ancla esta para lo que no es. Y tiraron 4 anclas para que se encajaran en el fondo y el barco no estuviera dando tumbo. Eso es todo lo que dice ahí. ¿Okay? Es más, usted no necesita ni la Biblia para predicar estas cosas. ¿Me entiende? Usted puede, por ejemplo, va a las fábulas de Esopo y hay una que se llama La zorra y las uvas. ¿Te recuerda esa? Yo las leía todas cuando chiquito. Había una zorra que estaba desmayada por agarrar unas uvas que estaban arriba. La enredadera estaba arriba. Y hacía... ¡fum! Y se tiraba para allá y... ¡yeah! Casi. En la próxima la voy a agarrar. Se tiraba para allá y le tengo unas ganas de esas uvas. Y trató 10 veces y cayó a explotar el piso. Y dice... ay, total, esas son unas porquerías de uvas. Como que yo no las quería. ¿Entiendes? No perdí nada, pero yo no las quería como quiera, ¿viste? Entonces, hay muchas moralejas, ¿verdad? De esa fábula. Entonces, podría alguien decir, pues, no hagas como la zorra, porque el Señor te dice, ¿okay? Como Pablo. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino una cosa hago. Me extiendo ciertamente hacia adelante. No seas zorra. ¿Oíste? No seas zorra. Pues casi no hace falta la Biblia para predicar una cosa así. ¿Entiende? Usted puede pretender usar algo para una ilustración, pero yo no voy a basar una enseñanza en una fábula. Si yo no nos mando a enseñar fábula. ¿Qué es que yo estoy diciendo? Entonces, estoy poniendo la palabra santa de Dios a nivel de una fábula zángana que se inventó una persona, por más literato que sea. Mire, hay personas que piensan bien altísimo de Miguel de Cervantes. Pero Miguel de Cervantes es un infeliz al lado del Señor de la palabra, del que creó la palabra del Señor. Yo no puedo equiparar eso. Yo no puedo venir y hacer una regla literaria y ponerlo así, por más que me guste a mí la literatura o lo que sea. ¿Está viendo? Cuando yo uso y trato de enmarcar la Biblia a los pensamientos de la literatura humana, estoy devaluando la palabra del Señor. ¿Okay? Nunca debemos hacer esa cosa. ¿Ok? Así que muchas veces, ¿verdad?, te escuchará cosas absurdísimas basadas en malas interpretaciones de la palabra. ¿Ok? Así que no encaje significados en la Biblia, no sea superficial, ¿ok? Y no sea alegórico. ¿Okay? 3 cosas esenciales. Hay otras cosas importantes. Estamos hablando de cómo interpretarla, ¿ok? Ahora bien, a veces hay otras dificultades más. Estamos diciendo, no encaje significados, no sea superficial y no sea alegórico. No esté inventando las cosas que dice la Biblia. Pero hay otras 4 cosas que son esenciales también.
¿Ok? Hay 4 dificultades que uno tiene que vencer, ¿verdad? Para interpretar bien la escritura. Primero, estamos leyendo la Biblia. Hay una brecha lingüística, significado de las palabras, bien sencillo. Por ejemplo, 1 Corintios 4:1 dice, téngannos los hombres por ministros de Cristo. Y si usted tiene una versión que es, por ejemplo, la Reina Valera antigua, no la Reina Valera del 60, sino la versión de 1909, ¿okay? Dice, téngannos los hombres por ministros de Cristo. Así que traduce en español. ¿Okay? Pero por ministro, usted podría pensar, pues ministro es como un primer ministro. Ministro, eso es algo elevado. Lo que está diciendo ahí que cuando usted es ministro de Cristo, usted es una persona sumamente importante. Como si fuera un primer ministro. Como si fuera alguien que tiene unas responsabilidades y un estado alto. Si usted leyera la 1909, lo dice así. Pero si usted va a lo que quiere decir bien, la brecha lingüística, o sea, la diferencia, lo que usted tiene que ver bien es lo que quiere decir la palabra como tal, original. No como la tradujeron necesariamente, sino lo que dice allí para estar bien seguro. Cuando usted busca bien, la palabra griega que tradujeron ministro en la 1909 es la palabra hiperetes. Hiperetes es el esclavo que estaba en la parte de abajo de la galera remando. O sea, no era ni el que estaba en la parte de arriba, que eran los mejores. El esclavo más arrastrado era los que estaban en la parte de abajo. ¿Por qué era el más arrastrado? Porque todo el sudor de arriba, y cuando los de arriba no podían dejar de remar, si estaban orinando, les decían, orínate donde estás. Porque si el barco estaba en batalla, había que remar. Si tenía que hacer un número 2 o un número 3, sabe que hay un número 3, ¿verdad? Si hay un número 3, pues ahí mismo, y le caía en el pescuezo al que estaba abajo. Ese es un hiperetes. Téngannos, como decía, los hombres por los esclavos más arrastrados que hay. ¿Y de quién somos esclavos? Somos esclavos de Cristo. Ahora estoy entendiendo bien. Es más, en alguna Biblia traduce siervos, pero esclavos es más literal. ¿Ok? Entonces, si dijéramos ministros y predicamos ministros, sin entender que lo que quería decir era esclavos, pues podríamos estar siendo víctimas de esa diferencia lingüística. ¿Ok? Por ejemplo, miren en Hebreos. Cuando usted mira la palabra perfección en el libro, ¿verdad? Hebreos 6:1, por ejemplo. Miren, vamos a buscar Hebreos 6:1. Bien importante esto, hermano. Yo me estoy dando cuenta de algo, hermano, que posiblemente nosotros vamos a tener que dividir esto y continuar también en un poquito más adelante. Pero es una cosa que es que yo no, porque esto no me deja. Porque es importante que nosotros entendamos esto, ¿ok? Pero vamos a ver, porque no quiero que se cansen, porque ya llevamos, ¿verdad? Son casi las 8 ya. Mire, ¿cómo fue que dije? Hebreos 6:1. Vamos a buscar Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. ¿Ok? Mire, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Okay? Personas que dicen, creo que quiere decir adelante a la perfección. ¿Okay? Si la palabra, uno la mira perfección, uno dice, yo pienso que lo que está queriendo decir ahí es que la perfección tiene que ver con la salvación. O sea, vamos caminando y poco a poco vamos siendo más salvos cada día, hasta que lleguemos a la salvación completa. Cuando en realidad lo que está hablando allí es de la madurez espiritual. ¿Cómo usted se da cuenta de esto? Porque usted puede ir a estudiar las palabras que dicen allí y el texto completo. Cuando usted lo mira con calma, usted se da cuenta, ahí no está hablando de la salvación. Porque usted no llega a la salvación poco a poco. Usted o se salva o no se salva por la fe en Cristo. Usted va creciendo en camino del Señor, poco a poco, eso sí, pero no la salvación. ¿Ok? Así que importante que nosotros entendamos, por ejemplo, para entender, estaba diciendo la medita Rosana antes, para entender las palabras de la Biblia,
especialmente en el Nuevo Testamento, hay muchas ayudas. Uno de ellos, por ejemplo, hay un diccionario expositivo, que es expositivo, que le dice a ti el significado de las palabras del Nuevo Testamento. Lo que llaman, búscalo en el Vine. A veces dicen lo que estoy en la Biblia. Esto es en Vines. Te ve en un estudio bíblico, citamos, tal cosa lo dice Vine. Okay. Porque es el caballero, ¿verdad?, que redactó este diccionario. Esto le ayuda, por ejemplo, si usted no sabe griego, le ayuda a entender lo que dicen, lo que querían decir las palabras en griego en aquel entonces, ¿ok? Puede buscar las palabras en español y le dice lo que significaba en griego y viceversa. ¿Okay? Sé que es bien útil para el estudio de la palabra. Usted lo puede conseguir en formato digital o lo pueden conseguir en el formato análogo, o sea, como libro voluminoso. El formato digital es bien un libro bien bendecido. Por ejemplo, vamos a buscarlo para que usted pueda ver aquí. Bueno, tienen en formato digital. Tiene la ventaja de que está con toda la referencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí venimos al Vine, míralo aquí, en este caso. Por ejemplo, la palabra verbo. Verbo. En el principio era el verbo. Juan 1:1. Verbo. Logos. O sea, ya la sabíamos. Entonces le lleva a un número. Este número es la codificación de un señor que se llamaba Strong, que es minuciosamente qué es lo que quería decir esa palabra y para qué se utilizaba en aquel entonces, que vamos a hablar de Strong más adelante. ¿Qué quiere decir logos? Palabra. ¿Qué quería decir? Se emplea como título del Hijo de Dios, traduciéndose verbo. En el TR, el Textus Receptus, ¿se acuerda, verdad? Los manuscritos que usaron los de la Reforma para traducir el Nuevo Testamento, dice, también está en 1 Juan 5:7. Lo bueno de tenerlo digital es que usted le da 1 Juan 5:7 y dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Ok? Y por ahí vamos. Así que por ahí le va explicando. Mire todo lo que explica acerca de la palabra verbo, hermano. ¿Okay? Así que usted va al Vines y lo consigue, ¿ok? Literalmente. Y si lo quiere comprar en un tomo, pues no es muy costoso. Ya está en el Popular Domain, eso, por conseguir un tomo de eso, $20 por ahí, como mucho. Importante, ¿ok? Es una de las ayudas esenciales para entender la brecha lingüística, para entender claramente lo que quieren decir las palabras, ¿ok? Muy bien. Hay otra brecha, que es la brecha cultural. ¿Qué es la brecha cultural? Pues que en los tiempos de la Biblia no eran los tiempos de Puerto Rico en el siglo XXI. Entonces yo entiendo mi entorno y todas las cosas porque yo vivo en Puerto Rico en el siglo XXI. Yo sé que muchos vivimos en el siglo XX en un momento dado, algunos más que otros, ¿verdad? Pero como quiera, yo tengo que entender muchas veces cómo era la cultura en aquellos tiempos para poder entender muchas cosas. Hoy día dice, fulano dio la milla extra. ¿De qué están hablando? Bueno, están hablando allá en el Antiguo Testamento y extrapolado al Nuevo Testamento, donde había una ley romana, ¿eh? Que le podían pedir a cualquier persona que no fuera romano que le cargara las cosas por una milla. No tenía que darle las gracias. Y podía coger a cualquier judío, no romano, pero cualquier judío decía, ahí tiene, cárgame eso. Y lo tenía que cargar por una milla. Pues el Señor Jesucristo decía, si a alguien, ¿verdad?, le pide la capa, pues usted déle el capote también. Dice, y si alguno pide que le cargue una milla, tú ves más allá y ves la milla extra. Dice, ¿por qué la milla extra? Porque tienes que ir más allá de lo que se te está pidiendo, porque tú lo vas a hacer de corazón, porque tú amas a tu prójimo. Entonces, dice, de ahí es que sale la milla extra esa. Entonces, pues no sabes, porque la milla extra eso no es un concepto puertorriqueño, es un concepto romano de aquellos tiempos. Hay una brecha cultural que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, en ese mismo verso de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues, ¿qué significa eso del verbo? ¿Por qué no dijo en el principio era Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué no dice así? El principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios, para avanzar. No, ¿por qué dice verbo? ¿Ok? Porque verbo era la manera de hablar en aquella época, tanto para, mira la cosa grande del Señor, tanto para los griegos como para los judíos. Para los griegos la palabra logos
se usaba para referirse a la energía que estaba en todo el universo, que fue la energía, acuérdense los griegos, que creó todo y que lo llenaba todo. Así que cuando los griegos leían en hai to logos, decían, yo sé lo que es logos. Ay, lo que está diciendo aquí es que ese logos que creó todo fue el Dios que me predica la palabra. Dicen, ese es el verbo. Entonces, ¡can! Entendían, ¿ves? Porque ellos sabían de lo que era el verbo. Lo que está diciendo Juan aquí es, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es el Señor Jesucristo, ¿ves? Es para llevarlo a Jesucristo, a los griegos. Pero ¿cómo usted va a saber eso? Si usted no sabe qué quería decir el verbo para los griegos y para los judíos. La palabra verbo siempre fue, ¿verdad? La palabra, literalmente, palabra del Señor. Es la representación de lo que Dios es, ¿verdad? La palabra viva de Dios. Pues cuando Juan dice, y ese verbo se hizo carne, más adelante, y habitó entre nosotros, el verbo se hizo carne, lo que estaba diciendo era, mira, esa palabra de Dios se manifestó y se hizo carne en Cristo Jesús. ¿Ok? Y esa palabra de Dios que se hizo carne es el mismo Dios. O sea que le hablaba tanto a los judíos como a los griegos. ¿Ok? Pero si nosotros no vamos más allá a averiguar bien qué quería decir el concepto de verbo, en este caso logos, pues se nos pierde esto. Dice, ahora yo entiendo que Dios le quería hablar claramente a los griegos y claramente a los judíos. Oiga, ¿cómo podría hablarle claramente a dos grupos que eran completamente diferentes? Solamente el Señor lo puede hacer. Y para eso es que está el propósito de la Escritura. Pues de esa forma es que usted va allí. ¿Cómo usted lee? Pues busquen en Vines, verbo, logos, y le explica todo esto. Amén. En nombre de Jesús. Hermanito, mire, vamos a hacer como dicen, un time check, ¿verdad? Porque ahora mismo nos hemos adelantado y todavía nos queda material. ¿Ok? Y se cansa. Nosotros nos cansamos, todos nos cansamos, ya vamos casi 2 horas. Yo le propongo lo siguiente. Okay. Estamos en un momento, ¿verdad? Que yo creo que podemos dejarlo aquí. Nos queda bastante todavía, ¿ok? Para que usted pueda ir meditando en esto que yo le estamos mencionando. Porque es importante que vayamos con calma por esto, para que usted pueda comprender. ¿Verdad? Yo, como digo, yo confío de que hasta donde hemos ido, ¿verdad? Le puede hacer de bendición. Pero tenemos que ir con calma porque el material que nos queda, muchas veces uno dice, podemos decir, pues como 1 hora y media debemos haberlo terminado, pero en realidad vamos explicando y vamos comentando y hablando, pues nos toma más tiempo. Así que yo les recomendaría, ¿verdad? Por mí no hay problema, pero les recomiendo, ¿verdad? Dejarlo aquí donde estamos. ¿Okay? Y entonces podemos venir, no en el próximo, porque entiendo que en el próximo creo que tenemos de damas o algo. Buscamos el próximo día, no recuerdo si la semana, quizás lo podemos hacer de aquí a 2 semanas y podemos completar el tema, porque ya está todo preparado. Lo que falta es tener el chance de ir por ahí encima, ¿ok? ¿Qué les parece? Fabuloso, pastor. Información. Sí, porque es que hay mucha información, hermanito. Sí, entonces es importante que usted, ¿verdad? Vaya por todo esto y entonces así es importante que lo repasemos. Cuando comenzáramos la vez próxima, entonces decimos, ok, recuerde, ¿qué no debemos hacer con la Biblia? No debemos encajarle un significado, no debemos ir a la ligera y no debemos hacer alegorías. Ok, muy bien. ¿Qué otras dificultades tenemos para interpretarla? Pues la brecha lingüística, entender las palabras. ¿Cuál otra? La brecha cultural, entender el contexto. Y por ahí seguimos, ¿ok? Como ejemplo, donde estamos en esta porción, pues nos podemos quedar, nos quedamos en la brecha cultural, la brecha histórica, podríamos decir. Y de ahí en adelante, pues seguimos. Más adelante va a ir unas recomendaciones. Mira, hay otros libros importantes que usted puede tener. Brechas geográficas, si usted no entiende de qué mapa estaba hablando. Brechas históricas, bueno, hay 20,000 cosas. Pero para ir por ahí, y eventualmente vamos a llegar a decir, ok, y ahora, ¿cómo yo interpreto la palabra? ¿La debo interpretar de manera literal? Habíamos dicho que sí. ¿Ok? Entonces,
Y todas las cosas son literales en la Biblia. No, hay cosas que no son literales. Por ejemplo, cuando está hablando de las bestias en Apocalipsis, está hablando de seres humanos que se van a representar como bestias. ¿Cómo yo lo sé? Por el contexto del libro que estoy leyendo. ¿Okay? Hay muchas otras cosas también que vamos a ir poniendo a entender, ¿verdad? Poneos toda la armadura de Dios. Porque usted lo primero que debe hacer, pues deja ver cómo eran los romanos de aquel entonces con la armadura. Vaya a entender cada una de las partes, porque si no, nunca lo vaya a entender. Pues entonces yo busco la ilustración y digo, ahí tenía el escudo, el yelmo, tenía los zapatos, tenía aquí tiene una lanza, pero tiene la espada, aquí te ve todo eso. Ah, ahí yo estoy entendiendo. Pues esa parte hay que entenderla aquí. Pero para hacerle, ¿verdad? Justicia al tema, entonces lo vamos a dejar aquí, en esta porción donde nos quedamos. ¿Ok? Amén, hermanito. Estupendo, pastor. Ahí van, pues gracias al Señor en el nombre de Jesús. Y me alegro que le esté siendo de bendición. Amén. Entonces la próxima, buscamos tan pronto, cuadramos, buscamos en el calendario bien, ¡pam! Y lo ponemos para ir entonces a la otra parte. Y de ahí de una vez, hermano, también podemos hablar de la parte que no hubiéramos podido cubrir hoy, posiblemente, que es la parte de una breve historia de la Biblia en español y cómo llegó a Puerto Rico, ¿verdad? Para que entonces la podamos cubrir. Sí. Okay. Así que ahí vamos en el nombre del Señor. Amén, hermanito. Estupendo. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Pues hermanos, no sé si alguno tiene alguna petición de oración adicional, gloria a Dios, para entonces orar por ella. Y entonces con ello pues resumimos hoy y continuamos en la próxima ocasión. Amén. Pastor, Sí, hermanita Lucy. para pedir oración por la vista de Héctor, porque parece que tienen problemas de glaucoma. Ok, amén. Pues vamos a orar por ello en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a incluirlo ahora en la oración para que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna otra petición, hermanitos? Amén. Pues entonces vamos a incluir al hermanito Héctor en el nombre de Jesús. Oramos, hermano. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor bueno, gracias te damos en esta noche. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor. Gracias por haber podido aprovechar este tiempo para ir, Señor, por tu palabra santa y específicamente cómo poderla leer, cómo poderla entender, cómo poderla atesorar, cómo ponerla en nuestro corazón y cómo tratarla, Señor, con el debido respeto, admiración, Señor, para derivar de ella tu verdad y tu bendición sobre nuestras vidas. Ahora, Señor, te damos gracias por ella. Y te pedimos, Señor, que la bendigas en nuestras vidas. Permítenos continuar este estudio, Señor, en una fecha posterior y que allí también sea de bendición. Padre, queremos poner ahora también delante de ti la salud de la vista, Señor, de nuestro hermanito Héctor, para que tú lo bendigas, Señor. Sea lo que sea que le esté afectando, Señor, si la presión del ojo, si es algo en la retina, todo ello, Señor, dale sabiduría a los médicos para que ellos sean tus instrumentos y puedan, Señor, ser literalmente los que obren de parte tuya para que el hermano Héctor sea sanado de lo que le está afectando. Lo ponemos delante de ti en esta hora, confiando en que tú lo haces, Señor. Gracias por eso, Padre. Descansamos tranquilos porque está en tus manos, Padre. Y el resto de nosotros, Señor, que estamos aquí también, nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Bendícenos, Padre. Bendice a nuestra familia. Bendice a aquellos de nuestras familias que aún no se han convertido. Bendice, Señor, también a aquellos que ya se han convertido. Ayúdalos a crecer en tus caminos día a día. Bendícenos, Padre Santo, ahora. Te pido, mi Señor, que también nos permitas ahora tener un resto de la noche bendecida y que después eventualmente podamos descansar y que nos bendiga en el día de mañana, Padre. Ayúdanos también, Señor, y el domingo congréganos a todos en tu casa y que allí podamos nuevamente escuchar tu palabra y cantarte alabanza, mi Señor. Gracias te damos y nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el Señor, hermanitos. Pues que Dios me los bendiga a todos, amén, y que tengan, ¿verdad? Un feliz día, un feliz resto del día, un feliz descanso, gloria a Dios. Aquí está la hermanita Lorian también. Ahí está. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Aquí estamos, en nombre del Señor. Pues hermanito,
no terminamos, ¿verdad? Porque el tema ¿verdad? Pudimos aprovechar para ir a la velocidad correcta. Así que más adelante, ¿verdad? En otra ocasión próxima le avisamos, terminamos el tema. Mientras, pues vaya haciendo lo que decidimos hacer. El domingo vamos a comenzar entonces con el plan de lectura. ¿Amén? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Amén. Así que todos los días le enviamos. Esta es la porción para hoy. La porción de el Nuevo Testamento va a ser repetitiva para que usted vaya captando, y la porción del Antiguo Testamento va a ser en serie. ¿Ok? Así que vamos a crear el plan y se lo copiamos. El plan de lectura para la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanito, Gracias. pues que Dios me les bendiga a todos, ¿ok? Y que descansen. No, entonces nos vemos, gloria al Señor, el domingo allá en la casa del Señor. Amén. Buenas noches. Bueno, que Dios me les bendiga. En el nombre de Jesús, que descansen. Bye, bye.